Pero ahora ya lo habíamos estado adelantando, habíamos estado hablando sobre este gran invitado que nos va a estar acompañando en este momento para contarnos de este gran estreno que se viene en el Teatro La Candela todos los viernes a las 23 horas hasta julio, hasta el primer viernes de julio. Hablamos de El asesino de Carrasco, así se titula la obra, y es por eso que para charlar acerca de esto es que recibimos a Diego Di Vincenzi, que además de actor también tiene que ver con la autoría de esta obra, de este texto. Así que Diego, un gusto que nos acompañes. Gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto también. La verdad es un placer estar aquí. Y bueno, en este caso, contándonos sobre esta obra que, como decíamos, está a días de estrenarse en La Candela y que habla ni más ni menos de los asesinatos de Pablo Goncalves, ¿verdad? Sí, la obra cuenta, bueno, es una entrevista que sucede... ¿En qué contexto se da la obra? Bien, la obra sucede en el año 2000, Bien. En una entrevista que le hace Never Araujo a Pablo Goncalves, una entrevista que no fue existió. real. Pero sí se intentó, porque me decías, Diego, que a esta altura el propio Goncalves quiso contactarse con algún periodista para poder tener un mano a mano, pero no fue posible. Exacto, mira, te cuento. En el 2000, Goncalves se encontraba procesado por 2 asesinatos y una violación. Y estaba a la espera de la tercera resolución por el tercer homicidio del caso Miller. En ese momento, un periodista en un diario muy importante escribe un artículo que Goncalves desde la cárcel encuentra que no estaba bien. Y él dice, bueno, resuelve contactarse con diferentes periodistas para poder dar su opinión o su versión de los hechos y responderle así a este otro periodista, y ninguno le acepta. La obra esta se sitúa, digamos, o sucede en el qué hubiera pasado si, en este caso, Never Araujo hubiese aceptado, por qué Never Araujo hubiese aceptado, y qué hubiese pasado en esos encuentros. Es una serie de diferentes encuentros que se da durante un par de meses en la cárcel. ¿Y eso que se dice en estos encuentros, también es una ficción o está recreado en base a información y hechos que sucedieron, sobre todo palabras dichas por el propio Goncalves? Mucha de la información o la gran mayoría de la obra que se da sobre los casos es cierta, ¿bien? Lo que no es real es el encuentro entre Goncalves y Araujo. Pero sí la información que se da sobre las notas, bueno, digamos, en base a una investigación, claro, de notas de prensa que de la época y demás. Mucho. Claro. Estaba leyendo que aquí hay un equipo autoral, no sos vos solo, y me imagino que han trabajado mucho para poder poner en palabras y contar todo lo que sucedió. Porque me decías, Diego, que esto está focalizado en el propio Pablo Goncalves, no en las víctimas. Exactamente. El foco no está en las víctimas ni en los casos. El foco está en él, en este caso en el victimario. En cómo funciona, digamos, un personaje de este estilo, a nivel psíquico, a nivel vincular, cómo se desarrolla, ¿no? Y también tratando de jugar e investigar por qué hace lo que hace, por qué pasan determinadas cosas. Y en relación a eso es que está construida la ficción, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que tiene él por dar su postura? ¿Cuáles son los intereses, en este caso, del periodista por dar esta nota? En base a eso es un poco donde gira la ficción. Y estamos viendo algunas imágenes que realmente ponen como la piel de gallina, ¿no? En tu caso, ¿te toca interpretarlo? En mi caso me toca interpretarlo, yo hago de Pablo Goncalves, el actor que hace de Never Araujo es Fernando Hernández. Hay otro actor que es Patricio Raurich, que hace un tercer personaje, que es un policía también de la cárcel. El director es Sebastián Carballido y todo el material que estamos viendo es hecho por Reinaldo Altamirano, tanto la foto como el video. No, es increíble. Las imágenes, tú sabes que yo lo hablaba con Leo, yo me acuerdo de esta época cuando sucedió, cuando estaba esa interrogante de qué era que pasaba, esos asesinatos. Yo era una adolescente y realmente lo viví con mucho miedo. Y ver estas imágenes es como que te traslada, es como verlo a Pablo Goncalves. Es increíble el parecido, la fotografía, el trabajo, la postura, la mirada. Un gran trabajo actoral tiene que ver detrás de todo esto. Muchas gracias. De verdad, ¿no? De verdad. Ha habido, sí, muchísimos intentos por tratar de comprender cómo funciona una persona con estas características. Más allá de él, hemos consultado diferentes especialistas. Diego, sí, contame. Si hay algún televidente que tiene duda, esta es una imagen de Pablo Goncalves. Sí. Digo, para que se den cuenta
la similitud en la caracterización de Diego, porque uno te ve así hablando y no, después ves las imágenes y realmente, pero nos estabas contando justamente sobre el estudio, el trabajo para llegar a este. Claro, tratar de comprender un poco cómo funcionan personajes de este estilo, ¿no? Que hay determinadas características que tienen similares, no solamente Goncalves, sino también personajes con carácter psicopático, personas con carácter psicopático, que hay en todos lados y en la historia hay muchos casos y hay mucha ficción hecha también sobre ellos hoy, ¿no? Eso es uno de los puntapiés por los que empezamos también con esto. Abrimos las plataformas, vimos que todo estaba lleno de ficciones sobre hechos reales, y empezamos a investigar y a partir de eso sí, el trabajo actoral está basado sí en la reconstrucción de una época, sí en este personaje, pero también en el estudio o en el tratar de comprender cómo funcionan estas mentes y por qué hacen lo que hacen. ¿Se llega a alguna conclusión al final de la obra o queda para que cada uno tome la suya? Qué lindo. No vamos a spoilear nada, pero no digo, uno cuando va y sale del Teatro La Candela del viernes a la noche, más allá de conocer la historia de lo que sucedió en los 90, ¿no? Imagino que lo que cuentan te ponen en contexto rápidamente. Cuando uno sale, imagino que debe de quedar pensando en todo lo que transcurrió ahí arriba del escenario. Este fin de semana hicimos las primeras pruebas con público y recibimos, la obra funcionó muy bien y recibimos muchas visiones sobre lo que pasa. Lo que se ve es un espectáculo sobre un hecho que todos conocemos, sobre una historia que nos es cercana. Un poco decimos nosotros, es como si fuera el vecino de todos los uruguayos. Que eso fue también lo que más sorprendió, ¿no? Todo el mundo con los que hablamos en los últimos días nos dicen, bueno, tal cosa, yo conocí a tal persona o lo conocí, claro, bueno, o yo estaba en tal lado cuando eso sucedió, o en esa época yo pero había... ¿qué pasó eso? Claro. Digo, de hecho estábamos hablando acá con los chicos, con el equipo, y decían eso. Cecilia nos decía, no, pero yo lo conocí porque una vez vino y hizo una nota, otro lo mismo que decís vos, como que te retrotrae es increíble. A ese lugar y te lleva sin duda alguna, particularmente a cada uno desde un lugar diferente, pero a recordar esos momentos. Es que es increíble la cantidad de gente que se nos está acercando, también ahora, a contarnos desde un punto de vista a una pequeña historia situada en algún momento de la vida de Pablo Goncalves. Bueno, nosotros hemos escuchado, hemos leído todo y sí nos parece muy interesante todo lo que sucede alrededor, digamos, de su nombre o cuando uno lo menciona. Para ¿no? con la gente de ese estudio. Sí, cuando nosotros contamos, bueno, estamos trabajando en esto, cuando empezamos a contarlos, ya hay algo que se genera inmediatamente en el otro que no sabemos muy bien qué es, si es atención, si es tensión, sí, claro. si es miedo también. Es que generó mucho miedo. Sí, y lo sigue generando. Sí, porque además yo no tengo mucho recuerdo, en ese sentido tú me ayudarás, pero fue como el primer gran caso mediático de asesinos en serie aquí en nuestro país, sí. ¿no? O al menos... Y el único también posterior, o sea, después no hubo, creo yo, que se hacía algunos, pero no algo tan puntual como cómo esto. todos se fueron viviendo el caso y cómo esa empatía para con las víctimas también, que podía haber sido cualquiera. Exacto. Porque vos hablabas del vecino, del compañero, del que fuera, y era lo que también quizás causó esa conmoción, que era una persona como cualquier otra que estaba conviviendo y atrás había una mente que, bueno, me imagino que ustedes se han encargado de investigar. Sí, de investigar, de tratar de comprender y después de tratar, en mi caso, de tratar de encarnar y ver cómo eso, digamos, se puede pasar a la escena, que es un proceso muy interesante. También una de las cosas que a mí se me da en estos últimos días y en las pasadas, traspasadas de la obra, es determinado cansancio con el que salgo, que actuar siempre es cansador, Sí, pero en este caso la carga... Pero hay algo en esto que tiene que ver con un pensar distinto, con un tiempo distinto, con un tratar de comprender determinadas cosas que no es lo mismo como pensamos naturalmente. Sin duda. Es como si la lógica estuviese un poco corrida. Apartada. Y a partir de ahí empiezan a suceder los hechos también en la escena. Sin duda alguna, Diego, es una obra que va a ser un éxito. Ya antes del estreno ya lo podemos asegurar porque es algo que tiene mucho trabajo, mucha investigación, mucho compromiso y que sin duda alguna el espectador los va a acompañar
porque sin duda alguna, como hablábamos, nos ha marcado a muchas generaciones y queda esas preguntas que quizás alguna respuesta dentro de este espectáculo podamos encontrar. Diego, agradecerte nuevamente y invitar a todos a que se acerquen al Teatro La Candela los viernes hasta julio a las 23 horas, desde este próximo viernes 5 de mayo, a presenciar El asesino de Carrasco. Muchísimas gracias por el espacio, contar que ya para el estreno no tenemos más lugares. Ya está agotado este viernes. Y ya se está reservando para el otro y la reserva viene también muy avanzada. Así que se comunican con el Teatro La Candela. Exacto, y ahí los estaremos esperando. Y van sin duda a ver esta obra con un gran trabajo de grandes profesionales. Gracias, Muchísimas Diego. gracias por el espacio.